Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este mini curso Implicaciones de las tecnologías disruptivas en el sector público. Ahora estamos entrando a la quinta sesión del curso donde vamos a hablar de inteligencia artificial y toma de decisiones. Esta sesión, sin embargo, es un poquito más larga que las demás, dura aproximadamente 2 horas, por lo cual decidimos dividirla en dos partes. Esta primera parte que van a ver le denominamos sesión 5A y otro video separado con la sesión denominada 5B. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, comencemos con la sesión. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es César Rentería. Bienvenidos a una nueva sesión del minicurso de implicaciones sobre la inteligencia artificial en el sector público. Y en esta sesión que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y toma de decisiones, nos acompaña, como en todas las sesiones anteriores, el doctor David Arellano y el maestro Gabriel Rojas. Hola, ¿qué tal? ¿Listos para iniciar este quinto episodio, verdad? Quinta sesión. Hola a todos, gracias por la bienvenida y bueno, pues con muchas ganas de empezar esta sesión que se antoja muy interesante con un tema muy rico para nuestra disciplina, para teoría de la organización y administración pública. Entonces, pues muchas gracias por la bienvenida y te cedo la palabra, César. Bueno, una de las implicaciones más fuertes de la inteligencia artificial en cuanto a organizaciones es precisamente en la toma de decisiones. Y el propósito de esta sesión es justamente revisar todas esas implicaciones desde el ángulo de toma de decisiones y un poquito de teoría de la toma de decisiones, para lo cual el doctor David Arellano primero nos va a dar una presentación, digamos, una introducción, ¿no? a algunas ideas y conceptos clave en la toma de decisiones en las organizaciones, para posteriormente pasar a sus implicaciones de inteligencia artificial. Entonces cedo la palabra a David. Ok, muy bien, pues en efecto, para hablar de inteligencia artificial y decisiones, hemos decidido primero hacer una introducción sobre el tema de decisiones y hacerlo desde el punto de vista de nuestra disciplina. Evidentemente que hay muchas teorías de la decisión, pero nosotros acá lo que vamos a hacer es desde nuestra disciplina, que tiene que ver, evidentemente tenemos que escoger algunos autores, y aquí hemos escogido a dos básicamente, que son Herbert Simon y John Elster. Entonces, muy rápidamente trataré de hacer un resumen, digamos, de la lógica o el concepto de decisiones y cómo se imbrica en la cuestión del comportamiento humano y del comportamiento organizacional. Primero con Simon y luego con John Elster. Y luego haré una rápida vinculación de estos conceptos con lo que Simon llamó las ciencias de lo artificial, que justamente es un libro en el cual avanzó varias ideas respecto del papel de la inteligencia artificial y de la ciencia de lo artificial en general en la lógica del comportamiento de las personas y de las organizaciones. Ok, bueno, entonces Herbert Simon es bastante bien conocido por el famoso concepto de racionalidad limitada o racionalidad acotada, bounded rationality. Y lo que Simon planteaba desde el punto de vista organizacional es creo yo, bastante claro. La variable fundamental, dice Simon, es la decisión, ¿sí? Pero porque la decisión es un elemento sustantivo del comportamiento. Simon define las organizaciones como personas comportándose. Y la clave es entonces que una organización es el subproducto, por llamarle de alguna manera, de las interacciones de los comportamientos de las personas. Y la pregunta es, dice Simon, ¿por qué las personas se comportan como se comportan? Y aquí es donde él dice, bueno, evidentemente que las personas somos una especie de amalgama de muchos elementos, donde están emociones, creencias, deseos, y claro, digamos, la información que tenemos para procesar nuestras creencias, deseos, y lograr actuar de tal manera que logremos lo que queremos alcanzar, ¿no? Somos seres humanos finalísticos, de alguna forma, es lo que asume Simon. Entonces, primer elemento, ¿no? La información es fundamental para la decisión, pero no es todo para la decisión. Segundo elemento, la decisión es fundamental para el comportamiento, pero el comportamiento no es totalmente determinado por la decisión, ¿no? La decisión es un elemento, un componente fundamental del comportamiento, pero no es necesariamente ni indispensablemente la única o la variable sustantiva. En otras palabras, podríamos decir, ¿no? Entonces, este ser humano de racionalidad limitada, es decir, que no tiene las capacidades de cálculo
infinitas, que tiene que transaccionar con el contexto y que tiene que vincularse con otros seres de racionalidad limitada, tiene que, de alguna manera, construir mecanismos de comportamiento que le permitan tener mayor probabilidad de tener éxito en su relación con el contexto, en transaccionar con el contexto. La información puede ser muy importante, adquirir más información para entonces tomar mejores decisiones. Pero, dice Simon, la información no solamente ayuda a la parte racional de la decisión, sino también puede ayudar a las otras partes. Por ejemplo, las heurísticas, en otras palabras, ensayo y error, la utilización de rutinas, el acatamiento de ciertos ritos sociales, también son mecanismos de acción y de éxito en la relación con el contexto, y también pueden ser afectadas por la información, y por lo tanto hay una interacción profunda entre creencias y deseos. Vamos, pongo un ejemplo muy rápido. Es evidente que más información puede ayudar a cambiar nuestras creencias, ¿de acuerdo? Si yo creo una cosa y luego me llega más información que me dice que estoy equivocado, pues puedo cambiar mi creencia. Pero el camino inverso también es posible, dice Simon. Una creencia puede derivar a qué es lo que debo de buscar como información. Si yo creo que el aborto es malo, ¿cierto? Voy a buscar más información para comprobar que el aborto es malo, y viceversa, ¿cierto? Si creo que el aborto es socialmente necesario, entonces puedo dirigir por esta creencia a la búsqueda de más información, ¿se entiende? Entonces, la interacción entre información, decisión y comportamiento para Simon es intrincada. John Elster se suma a esta cuestión y la hace no solamente organizacional, sino social, ¿no? Los seres humanos, dice Elster, en realidad la racionalidad humana es una combinación entre emociones y razones, ¿no? Y en ese sentido dice, emociones y razones nos hablan de seres humanos con características particulares como, por ejemplo, la falta de voluntad. Las personas estamos psicológicamente y psicosocialmente vinculadas a un proceso de constante intercambio con el contexto, en el cual la voluntad nos puede fallar. El caso de por qué algunas personas no podemos dejar de fumar o no podemos dejar de beber alcohol, ¿no? Es una falta de voluntad y es una falla de la voluntad. La voluntad a veces falla porque los seres humanos enfrentamos circunstancias inciertas. El clásico ejemplo de Elster es Ulises amarrándose al mástil cuando le dicen que a lo mejor no va a resistir el canto de las sirenas. Y entonces, ante la posibilidad de falla de voluntad, se asume que mejor no confía demasiado en su voluntad y se amarra al mástil para evitar caer en esa tentación. Entonces, Elster añade, ¿no? Racionalidad es una forma de observación de los seres humanos respecto de lo que deberían hacer, pero en realidad las razones están vinculadas a las emociones y a los elementos psicológicos y sociales sobre los cuales nos derivamos. Entonces, más información, dice Elster de una manera muy provocadora, en ciertos contextos puede causar peores decisiones, porque la información tiene que ser procesada y porque la información tiene que ser socialmente construida y aceptada. Si eso no sucede, más información puede llevar a efectos perniciosos. Bueno, entonces este es los dos primeros bloques, digamos, que quisiéramos plantear como introducción, donde no nos vamos de bruces, ¿no? Como diciendo información directamente genera mejores decisiones, ¿no? Información y decisiones están profundamente vinculadas y las decisiones están profundamente intrincadas con el comportamiento, y eso no es lineal. La información es importante, pero no determina el comportamiento necesariamente. Tiene que ser construida y vinculada socialmente. Por último, quisiera utilizar unos 2 o 3 minutos solamente para introducir este concepto de lo artificial que Simon también estudió, porque a partir de esta lógica de racionalidad limitada y esta lógica organizacional de la lógica de decisión, Simon se introdujo también fuertemente en el tema de lo artificial versus de lo natural. Simon introduce, digamos, el concepto de ciencias de lo artificial, donde lo que se plantea es que, a diferencia de las ciencias naturales, donde se trata de descubrir el mecanismo escondido pero existente dentro de la naturaleza, en lo artificial lo que sucede más bien es la construcción de una interfase, dice Simon, entre lo que es el contexto interno de una lógica y el contexto externo
de los efectos que va a generar. Y entonces esta diferencia de lo artificial como una interfase entre el contexto interno o externo lo lleva a discutir dos formas diferentes a través de lo cual lo artificial ha tratado de, digamos, de mejorar y de afectar los procesos decisionales y racionales de los seres humanos. Uno dice tiene que ver con el intento de controlar todos los elementos en una función de producción, ¿no? Le llama operación racional, y lo que plantea siempre ha sido la búsqueda del óptimo. Sin embargo, dice, la interfase funciona mucho mejor cuando comprendemos lo que llamaríamos inteligencia artificial, y aquí introduce este concepto también de este texto escrito en la década de los 60, y que lo que plantea es la inteligencia artificial en realidad confía en los elementos heurísticos de los procesos de decisión, ¿no? Como hay diferentes maneras no de optimización, sino de satisfacción, a través de procesos heurísticos, que lo que hace la inteligencia artificial es llevarlos a su máxima potencialidad. Entonces, digamos, lo que está planteando no es solamente una suma de enorme cantidad de información, sino es un proceso heurístico de transcripción y procesamiento de la información para llevar de manera racional y también, en cierto sentido, intuitiva, a nuevas informaciones que permitan mejorar los procesos de decisión. A final de cuentas, dice Simon, la inteligencia artificial también lidia con la incertidumbre, y su moto, por así llamarlo, es que la incertidumbre no necesariamente produce una imposibilidad de tomar decisiones más inteligentes. Me gusta mucho la frase, porque lo que está planteando es una posibilidad. Se pueden tomar mejores decisiones gracias al tratamiento con información heurísticamente hablando de la incertidumbre, pero eso no quiere decir que la incertidumbre desaparezca. Creo que con estos elementos probablemente tengamos una base conceptual para que ahora lo que nos va a presentar César nos parezca todavía más claro. César, ¿cómo ves? Bueno, muchas gracias, David. Entonces, entramos en materia con el tema de inteligencia artificial, dado este contexto de los dilemas y los teoría que hay, conceptos clave que hay en la toma de decisiones. Comenzamos por retomar algo que vimos en la sesión anterior, que es ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial ya en este contexto de las organizaciones es un sistema que es capaz de procesar rápidamente grandes cantidades de información para llegar a un plan de acción o una decisión. Algunas aplicaciones que hay actualmente, que ya son una realidad, son, por ejemplo, como sabemos, los coches autónomos, diagnósticos médicos, el ejemplo que vimos la sesión pasada de Jeopardy. Concretamente, en el sector público ya hay varias aplicaciones de inteligencia artificial que están impactando la toma de decisiones en temas sensibles. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza un algoritmo prácticamente todos los estados de Estados Unidos tienen un algoritmo que les ayuda a determinar si un convicto tiene derecho a fianza o no. En la mayoría de los casos es un algoritmo que se llama Compass, que es propiedad intelectual de una empresa del sector privado que contratan para hacer este servicio. Otros ejemplos es, por ejemplo, buscar y contratar empleados, el uso de inteligencia artificial también para la identificación de fraude y el acceso a apoyos sociales en Inglaterra. La prevención de violencia doméstica y la prevención de futuros o la predicción de futuros jóvenes que puedan estar propensos a convertirse en criminales, que suena un asunto un poquito quizá controversial. El asunto es que estas ya son realidades, ya son aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector público. Ahora, para toda la discusión que vamos a tener al respecto, nuestro punto de partida es que vivimos en la sociedad de la información, como atinadamente creo denominó Manuel Castells, y que se caracteriza, entre otras cosas, por la astronómica capacidad de producción de datos que se producen y se almacenan en formato digital. Aquí es donde empieza el vínculo entre la inteligencia artificial y Simon, concretamente el salto entre Big Data hacia el procesamiento de esa información. Dice Simon,
en un mundo rico de información, no debemos olvidar de que la información consume la atención de sus receptores. Y en las organizaciones la atención es un recurso escaso. Y aunque la información crece, tenemos el problema de que la atención de las personas permanece constante. Este es uno de los problemas que nos va a acompañar durante toda la presentación, pero básicamente plantea algunos retos, ¿no? Cómo aprovechar el crecimiento de insumos para la toma de decisiones y el elemento fundamental para su aprovechamiento, que es la atención, permanece constante. Incluso cómo lidiar con la cantidad creciente de información cuando tienes atención y recursos humanos que no crecen. Y como ya mencionó el profesor Ariano, el crecimiento de información disponible para tomar decisiones no necesariamente es bueno, incluso desde el punto de vista de Simon o desde el punto de vista de John Elster, plantea algunos retos en las organizaciones. Bueno, entonces, sí, el crecimiento del uso de inteligencia artificial para aprovechar todo este crecimiento de información de la sociedad de la información genera retos y oportunidades. Algunas de las oportunidades que hay son, por ejemplo, que se argumenta que justamente la inteligencia artificial expande la atención organizacional. Esto quiere decir la capacidad de poner atención y de procesar información a niveles muy desmenuzados de detalle, que vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Otra oportunidad que presenta es la capacidad de automatizar tareas cognitivas organizacionales, de manera que el proceso de toma de decisiones se convierte en un proceso de solución de problemas y por lo tanto es un tema de eficiencia o de productividad que puede impactar a las organizaciones. En tercer lugar tenemos el problema de la incertidumbre. Y esto, yo creo que más bien, siguiendo a Simon, si la toma de decisiones se convierte en un proceso simplemente de resolución de problemas, entonces tenemos una oportunidad para lidiar mejor con la incertidumbre, la ambigüedad y el juicio en los procesos administrativos que son característicos en muchos de los casos de la toma de decisiones en gobierno. Hay riesgos, sin embargo, que presenta también la misma tecnología. Solo por mencionar algunos, es el control sobre los datos y la misma tecnología. Al pasar ciertas decisiones a un proceso de inteligencia artificial, pues se provee de mayor capacidad de control a ciertas élites, ¿no? Los grupos de poder que están en posesión de la producción de los datos o del almacenamiento de los datos, los grupos de poderes que determinan qué tipo de datos se van a usar para la toma de decisiones, qué tipo de datos no se van a usar, y las élites profesionales que tienen el conocimiento técnico de cómo funcionan estas tecnologías. Un segundo riesgo es que el tipo de decisiones que proveen la inteligencia artificial carece de explicabilidad. Explicabilidad básicamente se refiere a la capacidad de explicar cuáles son los criterios o las reglas de decisión que se siguieron para llegar a cierta conclusión. Vamos a poner el ejemplo de un algoritmo que determina si una persona tiene derecho a fianza o no. El resultado es la decisión de decidir si una persona tiene derecho a fianza o no, pero todo el procesamiento de información que hay detrás, pues al final de cuentas es una caja negra que no te permite ver cuáles son los criterios que se utilizaron para llegar a esa conclusión. Y finalmente, algo que no necesariamente no está directamente ligado con la tecnología de inteligencia artificial, sino con todo el proceso de proveer información para la toma de decisiones, es el aumento significativo de los riesgos de vulneración de datos personales que vienen con la incorporación en las ciudades y en nuestros modos de vida de sensores, de teléfonos inteligentes, de centros de datos, nubes, todo lo que tenga que ver con producción de acceso a datos, que además se vuelve un ecosistema donde múltiples sectores están produciendo y consumiendo este tipo de datos. Acá quisiera yo añadir a lo mejor dos reflexiones, César. Sí. Una,
que tiene que ver con explicabilidad. Creo que un elemento que está dentro de explicabilidad que puede ser relacionado es el de publificación, ¿no? Como dices bien, qué tanto los criterios, los mecanismos, las lógicas, los supuestos son explicables, y al mismo tiempo eso implica, nada más lo enfatizo, digamos, que deben de poder ser públicos, ¿no? De que deben de poderse hacer abiertos para que otros los entiendan, los repliquen, los analicen. Y un riesgo adicional que se me ocurre en este momento es el riesgo, vamos a llamarle en inglés sería overburdening, ¿no? De sobrecarga del trabajo o de la intensidad del trabajo que las personas pueden vivir ante el hecho de que se haya expandido, como dijimos en la anterior diapositiva, ¿no? Se ha expandido el foco de atención, la lógica de atención de las organizaciones. Entonces, un riesgo, y hay que enfatizar la palabra riesgo, no es destino, ¿no? Es un riesgo, está en la posibilidad de que en algunos momentos se lleve a una sobrecarga de atención y de trabajo que se le requiere a las personas. Ahora que hay más información, pues también hay más trabajo. Ahora que hay más información y más mecanismos de discusión, pues también se puede incrementar la cantidad de necesidades de información, de reconstruirla, de mantenerla y de acrecentarla, y entonces la gente puede llegar a vivir en los marcos organizacionales de una sobrecarga, ¿no?, de trabajo. Y retomo dos puntos a partir de lo que mencionas. Uno es la sobrecarga de trabajo, además, en las capacidades y conocimientos, volviendo a lo que mencionamos en la primera sesión, que deben de tener los trabajadores para poder adaptar estas nuevas tecnologías a sus prácticas, a sus rutinas profesionales diarias. Existe esa sobrecarga adicional, ¿no? Una exigencia adicional de entrenamiento. Y creo que también es importante, cuando hablabas de la publificación, y vamos a ponerlo aquí, eso es lo que vamos a hablar más adelante, pero creo que lo podemos traer mejor aquí. La publificación es otro tema, digamos, controversial en el uso de la inteligencia artificial. Voy a poner el ejemplo del uso de algoritmos para la fianza, para ver si un convicto tiene derecho a fianza o no. Hay dos modelos, básicamente, en Estados Unidos. El grupo de estados que utilizan algoritmos que son propiedad intelectual del gobierno, y los que son propiedad intelectual del sector público. Del sector privado, perdón. Normalmente, o al menos la lógica por la cual se decide uno u otro, es porque en el sector privado tienes empresas que se especializan en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y por lo tanto pueden llegar a ser muchísimo más eficientes o efectivos en el desempeño de este instrumento que los algoritmos del sector público. Sin embargo, al sector privado le cuesta abrir esa información porque al final de cuentas es inversión, investigación y desarrollo que si lo tiene, digamos, un competidor, pues corre el riesgo de que lo saque de mercado o que toda su inversión no les genere viabilidad económica. Entonces está esta controversia y esta decisión que se tienen que enfrentar los gobiernos si privilegian publicación, ¿no?, de los instrumentos de toma de decisiones, o se comprometen en la publicación de esto a través de contratos con privados. No, pues es un excelente punto, César. Digamos que en otros textos hemos llamado a estos asuntos como publificación, las fallas de transparencia, ¿no? Al final de cuentas, la transparencia es un criterio, y a veces la transparencia puede tener problemáticas como esta, ¿no? Demasiada transparencia puede afectar los intereses de investigación y desarrollo de entes privados. Y entonces es algo que también se tiene que publicar, es decir, no siempre el extremo de la transparencia es posible. A veces hay fallas de transparencia que son justificables. Claro, eso hay que discutirlo y hay que analizarlo. Tiene que ser algo también abierto a la discusión de por qué algunas fallas de transparencia son entendibles en ciertos contextos. Entonces creo que es excelente haber traído este punto acá porque es uno de los riesgos, sin duda. Y sí, pues es un asunto de decisión de compromisos, ¿no? Hasta dónde te comprometes en términos de transparencia o cualquier otro valor público en pro de la eficiencia y la eficacia. Y obviamente no hay una respuesta clara, y
es digamos, una discusión abierta, ¿no? Que se debe de tener en siempre que se adapta el uso de inteligencia artificial en el sector público. Ahora, entonces, con este planteamiento, pues a mí me gustaría abrir preguntas a debate aquí en la mesa virtual. Parece avanzar el plan de Simon de desarrollar un campo del conocimiento basado en la solución de problemas, ¿no? Que sea objetivo, que sea neutral de valores, que sea cuantificable, que sea matemático. En este contexto, ¿representa la inteligencia artificial un progreso en el plan simoniano? Échate ese trompo a la uña, profe Gabriel Olizaques. Si quieres tú primero, profe, ya no, ya luego. Bueno, está bien. Yo comento. Sí, es un largo debate con Simon, ¿no? ¿De cuál Simon hablamos? Del Simon de la racionalidad acotada, del Simon de la inteligencia artificial en contextos organizacionales, que habla de satisfacción y que habla de no optimización, sino de un proceso social de decisión, o del otro Simon, que es el Simon positivista, muy claro, donde, digamos, hay positivista lógico, ¿no? Es decir, una necesidad, dice el positivismo lógico, de separar o de al menos artificialmente diferenciar hechos y valores, ¿no? Y en la medida en que se logre diferenciar hechos y valores, podemos avanzar la ciencia, porque los valores no son científicamente analizables, defendía el positivismo lógico. Y entonces ahí está esta discusión en Simon de las decisiones programadas, ¿no? Digamos, el ejemplo clásico, hace 100 años la decisión de la contabilidad de una empresa no era algo programable, hoy día lo es. Entonces, ¿cuántas decisiones que hoy pensamos que no son programables, en el futuro serán programables? Dice Simon, ¿no? Y ahí aparece este Simon positivista lógico, que en algún momento, que yo creo que es una especie como de esquizofrenia de nuestro autor. Yo creo que, como siempre en Simon, están los dos argumentos. Está el de la esperanza de las decisiones cada vez más programables, y está el Simon que nos advierte que esas decisiones más programables están en un contexto de comportamiento organizacional y de comportamiento social. Creo que uno, a final de cuentas, esta dicotomía puede ser una dicotomía que existe en el ámbito de la discusión de inteligencia artificial, digamos, ¿no? Los que seguirán planteando que en efecto es un avance al desarrollo de decisiones más neutrales, avalorativas y apolíticas, y los que seguiremos pensando que la inteligencia artificial siempre seguirá en un contexto de político y social de decisión y organizacional de decisión, ¿no? Ok, pues yo solamente quería comentar, igual y se sale un poco de la discusión ahora de Simon, creo que va un poco de la mano de lo que dice el profesor, es que conforme vamos viendo ejemplos, por ejemplo, de estas tecnologías, nos vamos dando cuenta que estas tecnologías, la inteligencia artificial sobre todo, ayudan a tomar decisiones respecto a algunas cuestiones, como por ejemplo si se paga si tiene derecho a fianza un detenido o no, pero vamos dándonos cuenta que a pesar de que parece que son más neutrales esas decisiones, hay algunos elementos ahí como sesgos a la hora de quien lo programa, que esto también hablamos en la primera sesión. Sigue habiendo sesgos del programador, ¿no? O lo que decía el profesor en la explicación sobre decisiones de Simon y este comportamiento administrativo, ¿no? Que hay heurísticas, ¿no? Y hay información que tiene que ser socialmente aceptable y es socialmente procesada, ¿no? Hay costumbres y esas costumbres determinan de cierta forma cómo se va a entender esa información y cómo se va a compartir en la organización, ¿no? Y cómo se va a... cómo esos valores permean una organización y se van reproduciendo al interior de esta. Entonces creo que la inteligencia artificial y en esta discusión simoniana es justo como dice el profesor, ¿no? Una parte nos recuerda, Simon, como de es que estos valores, estas heurísticas siguen ahí y se van a mantener porque es parte de la organización y de la racionalidad limitada de los seres humanos, pero al mismo tiempo una ilusión de que quizá vamos a poder hacer más neutral y más objetivo ciertas decisiones, ¿no? Yo creo que hay que tener esta cuestión como muy clara, como va a haber algunas que sí y otras que inherentemente van a seguir siendo políticas, de valores, axiológicas, o van a tener fuertes discusiones morales, ¿no? ¿Puedo añadir un punto? Que ya nos alargamos un poco acá, pero ahora me viene a la mente, digamos, un ejemplo
potente, digamos, del asunto de lo que significaría la imparcialidad en términos sociales. Podríamos hablar del velo de la ignorancia de Rawls, ¿no? El velo de la ignorancia de Rawls plantea que para que los decisores podamos zafarnos de nuestras cargas y de nuestros sesgos, necesitaríamos construir un experimento mental planteándote cómo, qué pasaría si tú no sabes en qué posición social estás. Y si no lo supieras, entonces podrías actuar imparcialmente, ¿no? Gracias al velo de la ignorancia, justamente este ejercicio, este experimento mental muy filosófico, donde tú no sabes qué posición tienes en el ámbito social y por lo tanto la decisión que tomes será una decisión más equitativa. Entonces, curiosamente, ahí hay que bloquear la información para que alguien pueda ser imparcial, ¿no? Ese es un ejemplo extremo filosófico, pero creo que el velo de la ignorancia te habla de una lógica donde la información también tiene que ser controlada social y políticamente, por ejemplo, en este caso, para que la imparcialidad pueda aparecer. Y yo también quería dar un ejemplo nada más como que se me vino a la mente porque estaba leyéndolo justo cuando, y me vino a la mente cuando mencionaste, por ejemplo, que una de las aplicaciones de inteligencia artificial es para buscar o generar empleos, ¿no? Bueno, en la búsqueda y otorgar empleos, ¿no? Y recuerdo que Amazon tenía esta herramienta de inteligencia artificial donde buscaban justamente candidatos para vacantes y había un fuerte sesgo en la herramienta porque había una clara tendencia de emplear hombres, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí es un tema donde, bueno, parece que la decisión es neutral, pero a la hora de hacerla neutral, pues ahí entra en una discusión de valores quizá, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar que quizá la información por sí misma puede no implicar ser del todo neutral, objetiva, y que incluso está inmersa en una discusión axiológica social, ¿no? En la sociedad en la que ocurre. Sí, bueno, creo que estamos concluyendo en un tema bien interesante que es la imparcialidad. Si desgranamos un poquito las palabras que se la pregunta, ¿no? ¿Es objetivo? Pues sí, es matemático, es cuantificable, es imparcial en ese aspecto, ¿no? Digamos, dentro de la caja negra, de todo lo que pasa adentro. Podríamos decir que sí. Es neutral de valores entre lo que entra y lo que sale de esa caja negra. No, y ahí retomo el concepto que Gabriel presentó cuando hablaba de blockchain. El problema más bien es que tienes un sistema que permite que tengas trash in y trash out. ¿Qué quiere decir? Tienes sesgo en los insumos que le estás dando a este mecanismo que es matemático, neutral dentro de ese proceso de cálculo que hace, fidedigno, ¿no? A lo que te están diciendo los datos, pero al final de cuentas te saca un trash out, que te saca sesgo también. Ahí creo que está un poquito el detalle y la inconsistencia en cuanto a la imparcialidad o no neutralidad de la inteligencia artificial de acuerdo con el plan de Simon. Ahí me gustaría comentar algo bien interesante. Creo que es un punto central de nuestro curso, esto que acabas de mencionar. Reconocer que estas tecnologías son sistemas trash in, trash out, la mayoría, si no es que todas. Y eso como desde la discusión que tuvimos en la primera sesión sobre tecnopesimismo, optimismo y demás, creo que una visión muy tecnopesimista sería como, bueno, como estos sistemas son trash in, trash out, hay que dejarlos. Y creo que no es la idea tampoco, sino hay que reconocer esta cuestión, ¿no? Que son sistemas que se enfrentan a sesgos y que si nos hacemos cargo de limitar esos sesgos en cierta forma, son sistemas altamente potentes para tomar decisiones y para generar mucho mayor información que es extremadamente útil, ¿no? En el contexto organizacional, por ejemplo. Bueno, entonces continuamos con la siguiente sección de esta presentación. Y para pasar a eso, nada más es importante cerrar la discusión anterior y mencionar pues, que es importante discutir entonces los conceptos clave de la toma de decisiones para evaluar los efectos previsibles de la inteligencia artificial en la toma de decisiones en el sector público. La agenda de esta presentación en cuanto a estos conceptos, pues básicamente estamos hablando de 4 conceptos: incertidumbre y situaciones nuevas, ambigüedad, complejidad, equivalencias.
Y finalmente vamos a hacer una revisión de los dilemas éticos, los problemas éticos y técnicos que tiene inteligencia artificial a la hora de ejecutar o echar a andar cualquiera de las decisiones que están en una de estas 4 condiciones. Entonces empezamos con el problema de incertidumbre. La incertidumbre se caracteriza por una situación en donde falta información sobre las alternativas y consecuencias que debe haber. Ok, esto es uno de los puntos flacos de la inteligencia artificial. Como bien mencionó profe Arellano, inteligencia artificial sí es capaz de proveer resultados en situaciones de incertidumbre, pero estos son un poco menos valiosos que una situación con más datos, porque justamente como enfatizamos al inicio de esta presentación, son los datos lo que le dan realmente la inteligencia a los algoritmos de inteligencia artificial. Una situación con una pobreza de datos te va a dar una pobreza en la toma de decisiones artificial. Sin embargo, es útil la inteligencia artificial en estos casos. Por ejemplo, puede ayudar a los gestores a detectar anomalías, provee insumos en tiempo real, por ejemplo, alertas tempranas, también tiene la capacidad de informar sobre patrones que están ocurriendo en los datos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, en la sesión pasada vimos justamente el aprendizaje no supervisado, que es una situación en donde la información no es tan rica, no tienes una variable dependiente. Sin embargo, esa técnica te permite utilizar lo que hay disponible para poder buscar patrones dentro de la información. Los puntos fuertes de la inteligencia artificial en esta situación es pues eso, que puede identificar patrones, relacionar muchas variables que tiene a su disposición sin programación o sin indicaciones previamente establecidas por el investigador o el gestor. Y por lo tanto también te da la capacidad de tener información oportuna, ¿no? En términos generales es muy limitado lo que te puede dar la inteligencia artificial en situaciones de incertidumbre, pero pues estas serían, digamos, algunas de los beneficios. Ahora, es importante aquí mencionar entonces el poder de la intuición humana como una herramienta complementaria de la inteligencia artificial. Por intuición, me refiero al proceso subconsciente que tienen las personas en el cual hacen uso de años de experiencia tácita y de juicio personal y que se ven reflejadas en decisiones rápidas que son difíciles si tú le preguntas a alguien, ¿no?, cuando toma una decisión intuitiva, ¿por qué tomó esa decisión? Es difícil para las personas articular racionalmente las motivaciones o la información que está detrás de esa decisión. Más allá de simple y sencillamente decir que lo sintieron, ¿no?, o que es algo que les sale de las entrañas, ¿no?, se dice, por ejemplo. Los humanos, particularmente algunos humanos que al final de cuentas normalmente toman posiciones estratégicas dentro de las organizaciones, como el CEO, el director de la organización, son excelentes tomadores, son excelentes en la toma de decisiones rápidas y que están cargadas de incertidumbre. Entonces, sí, creo que ya son lo que quería comentar acerca de la intuición. No sé si tienen algún comentario, David, Gabriel, en términos de el rol que juega la intuición en manejo de situaciones de incertidumbre. Sí, digamos, regresando al punto de intuición, me recuerda la sesión anterior donde platicabas rápidamente sobre, por ejemplo, inteligencia artificial vía redes neuronales,
donde de alguna manera ese proceso es un proceso de experimentación, error y de creación de patrones. Y algunos defienden, por ejemplo, que justo la intuición humana es esta capacidad de observar y de definir patrones gracias a la experiencia, gracias a pues digamos, los años en que una persona, una mujer, un hombre ha tomado decisiones o ha observado ciertas situaciones, se vuelve un experto, aunque no sepa cómo fue construyendo o no pueda definir cómo fue construyendo esos patrones. De alguna forma, hay varios instrumentos de inteligencia artificial que, no sé si la palabra sería correcta, pero que intentan replicar procesos intuitivos. Pues yo solo también quería comentar, cuando hablaste de intuición, me recordó mucho a la sesión anterior, pero sobre aprendizaje de máquina, cuando explicaste sobre los pétalos y cómo se asignaban patrones, y cuando no hay un aprendizaje supervisado, no hay un parámetro previo de clasificación, le cuesta mucho trabajo a la máquina generar un patrón claro, ¿no? Ahí entra mucho la discrecionalidad del investigador, por ejemplo, que es lo que mencionabas, ¿no? Más que la discrecionalidad, como la noción o la comprensión o un poco sí, había una decisión de por medio del investigador de determinar cuántos grupos o clasificaciones había, ¿no? En el aprendizaje de máquina, y ahí es la parte de la intuición, ¿no? Al final de cuentas, esa decisión se va a tomar mediante una cuestión más intuitiva a veces, que una cuestión meramente racional, ¿no? De procesamiento. Y eso me llamó mucho la atención a verlo acá, otra vez. Claro, y es bien interesante un tema que mencionan los dos sobre la intuición y la operación de la inteligencia artificial que vimos en la sesión pasada. La iteración continua de revisar los datos, dar tomar una decisión, ver si se la puede mejorar, ¿no? De manera larga, ¿no? Digamos, adquiere experiencia, si lo queremos ver así, la computadora, hasta llegar a un punto que está satisfecho con el desempeño. No sé, sin embargo, qué tan válida sea esa analogía de intuición en inteligencia artificial, porque una persona lo hace todo el tiempo, aprende todo el tiempo con situaciones nuevas que se le van presentando. Es decir, no tenemos una base de datos que revisamos 2.000, 3.000, 4.000 veces hasta llegar a una decisión óptima, ¿no? Sino que tomamos decisiones con base en una situación, un contexto de información nuevo, nos genera un resultado, siguiente vez puede ser una decisión similar probablemente, pero los contextos van cambiando. Y es una característica esencial que tiene la inteligencia artificial, es que los contextos realmente, a la hora de aprender, los contextos nunca cambian, es siempre, o al menos la mayoría de las veces, es la misma base de datos, es una mirada hacia atrás. Que es, miren, es una muy buen punto para pasar al siguiente tema, que es justamente el tema de las situaciones nuevas. Hay otras situaciones, además de la incertidumbre, está relacionado con la incertidumbre, pero es las situaciones en las que las organizaciones se enfrentan a contextos para los cuales no tenían precedentes, es decir, no había una experiencia anterior similar que les pudiera servir de referencia para saber qué hacer, sino simplemente son contextos nuevos. Yo creo, no sé, me atrevería a utilizar como ejemplo el caso de la pandemia del COVID-19 para algunos países que no habían justamente padecido una emergencia de salud de este tipo, ¿no? Países, por ejemplo, en Europa y tal. En Asia, y creo que ahí sí se ve el contraste en la forma en que han reaccionado los países, sí habían tenido esa experiencia previa que les sirve de referencia para saber cómo actuar ante esa situación que para ellos no era nueva, pero para otros países sí fue algo sin precedentes. En estos casos de situaciones nuevas, las computadoras sobresalen por, como vimos en la sesión pasada, la asignación de probabilidades a distintas alternativas de decisión cuando se tiene información previa de cómo va a ocurrir esta situación actual. Pero en ese aspecto es estática, es decir, nada más está reproduciendo el pasado una y otra vez, ¿no?
Ahí vuelvo a retomar el ejemplo de Gabriel. Hay una empresa de tecnología que decidió utilizar un algoritmo de inteligencia artificial para hacer la búsqueda y contratación de personas, en este caso ingenieros, para su empresa. Desarrollaron el algoritmo, lo echaron a andar, inmediatamente se dieron cuenta que el algoritmo solo estaba contratando a hombres. La razón, se pusieron a explorar cuál era la razón por la que estaban contratando a hombres, es porque, pues, a final de cuentas, durante los últimos 20 años en esa empresa, por las mismas características de ese sector de conocimiento educativo, durante los 90, la década del 2000, pues era un sector predominantemente donde predominaba los hombres en el mercado laboral. Esa no es la realidad ahora. Hay muchísimas más mujeres, un balance más grande en la proporción de hombres y mujeres que son ingenieros, pero el algoritmo, quisiera enfatizar eso, es el fallo ético que tiene el algoritmo cuando estamos hablando de situaciones nuevas, es que toma decisiones volteando a ver de dónde venimos, pero no hacia dónde queremos ir como organización o como sociedad. Y yo creo que es uno de los problemas más importantes que tiene el sistema de inteligencia artificial, que siempre se tiene que tomar en cuenta a la hora de implementarlo, ¿no? No sé si tienen un comentario aquí hasta el tema de situación. No, por mi parte, adelante, César, adelante. Adelante. Y otra desventaja, esta sí es técnica en cuanto a las situaciones nuevas, es la definición de intuición, es justamente que los algoritmos no tienen esta capacidad que tienen los humanos de pensamiento holístico, de pensamiento visionario, que caracteriza sobre todo, por ejemplo, los grandes emprendedores, grandes empresarios, que les da la capacidad de procesar o de anticipar, de procesar cambios actuales que están sucediendo en el entorno, o anticipar cambios que eminentemente van a venir al entorno que afecta a la organización, y por lo tanto tomar decisiones a tiempo para adaptar las organizaciones hacia nuevos contextos. Esta parte de visión estratégica es un punto, pues, completamente ausente, ¿no?, en el uso de la inteligencia artificial. Ahora, platiquemos de ambigüedad. Ambigüedad es la capacidad de interpretación y de proveer subjetividad a los conceptos sobre los cuales se está trabajando. Vamos a pensar en la detección de cáncer. Es un concepto con poca ambigüedad. Hay ciertos tipos de cáncer, ¿no? Y se definen, digamos, a través de ciertos estudios, ¿no? Que es un proceso muy estructurado para poder determinar si una persona tiene o no tiene cáncer en términos de la información que se utiliza, ¿no? Las reglas de decisión que hay sobre esa información y la variable dependiente, digamos, el resultado de esa evaluación, que sería si tienes cáncer o no y qué tipo de cáncer tienes. Hay situaciones, sin embargo, en las que esa variable dependiente es completamente ambigua y está sujeta a la interpretación, ¿no?, y la provisión de significado sobre ese concepto. La inteligencia artificial no es capaz ni de proveer, ni de interpretar, ni de proveer subjetividad a ciertos conceptos, ¿no? Y me gustaría que platiquemos entre todos en esta mesa de debate virtual el ejemplo de las auditorías de desempeño, que parten de la interpretación de una pregunta que parece muy simple, pero quizá no lo sea tanto, que es desempeño por principio de cuentas, ¿no? ¿Se puede automatizar, mi pregunta para ustedes ¿se puede automatizar una auditoría de desempeño, por ejemplo? O pensando en el plan de Simon, ¿se puede conceptualizar la auditoría de desempeño como un proceso de solución de problemas que tiene una solución óptima o eficiente?
Simonianamente yo diría que depende de qué tan operacionalizable es el fin, ¿no? Si el fin es altamente operacionalizable en términos objetivos, cuantitativos, no habría, creo yo, ningún problema. Ahora, ¿cuántas cosas son operacionalizables en términos del fin? Primero porque tiene que haber un acuerdo sobre lo que es el fin. Y cuando hablamos, por ejemplo, de auditoría de desempeño en el sector público, la pregunta es desempeño para quién, resultados desde quiénes y a quiénes beneficia y quiénes son los que van a cargar con los costos o con las cargas, quiénes van a tener los burdens, ¿no? Las cargas de las decisiones de política. Ahí nuevamente la ambigüedad obviamente nos ha dicho y nos ha enseñado que a veces la ambigüedad es fundamental para lograr generar acuerdos o negociar o decidir cosas. Cuando alguien, por ejemplo, en el marco de nuestra conceptualización de ciencias políticas, de política pública, perdón, tiene que verse con la discusión y el debate social entre cuáles son los fines que un grupo desea y cuáles son los fines que otro grupo desea y encuentra que esos dos fines se contraponen, entonces se tiene que llegar a un proceso ya sea de regateo, de negociación o incluso de mantenimiento de la ambigüedad para que haya un acuerdo en el medio. Mecanismos como la gobernanza en nuestro ámbito a veces están basados justamente en la posibilidad de que esta ambigüedad permita llegar a algunos acuerdos. Bueno, entonces creo yo que nuevamente, ¿no? Mientras más operacionalizables son los fines, más el desempeño es fácil de identificar y de cuantificar y de hacer operacionalizable y procesable. Pero eso creo yo que todavía sigue siendo algo que en pocos casos sucede en el ámbito real, ¿no? De complejas decisiones de política pública, me refiero. A mí solo me gustaría comentar que esta pregunta ya la habíamos presentado, creo que tú la hiciste, César, cuando hablamos de smart contracts, ¿no? Sobre el final de la sesión, tú preguntabas si era posible hacer a través de eso una contratación de personal, por ejemplo, que en cierta forma también es un poco la evaluación de desempeño, ¿no? Tardándola ya. Y yo te respondí en esa ocasión que me parecía que no era tan posible porque era muy subjetivo el desempeño, y es lo que comenta un poco el profesor Arellano, la personalización de los fines. Y una alternativa que yo podría encontrar para poder hacer una evaluación de desempeño automática sería una estandarización, ¿no? De las actividades de cierto personal. En algunos casos sería más sencillo, en otros sería mucho más difícil. Y eso en realidad tampoco te asegura en realidad que estés verdaderamente midiendo el desempeño, ¿no? Porque el desempeño varía de acuerdo a las acciones y a los fines y a los medios de la organización, incluso del personal. Y muchas veces puedes grosserianamente encontrarle o ver cómo negociar con esa evaluación, ¿no? Si es muy cuantificable, tú vas a entregar, digamos, te piden como, digamos, servidor público entregar 6 planes de tal cuestión, ¿no? 6 planes o 6 documentos en cierto de tiempo. Entonces tú lo que puedes hacer es hacerlo de la manera que sea más sencilla, más rápida y quizá no con la calidad esperada, y ahí estás cumpliendo, ¿no? Con la evaluación. Pero ahí entra el tema de calidad, ¿no? La calidad ya es muy subjetiva, ¿no? Ahí la calidad respecto a qué. Y ahí sería difícil, ya creo que, pensar en una automatización de auditorías de desempeño, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que todavía estamos un poco, o encuentro un poco complicado en el ámbito de administración pública, por ejemplo, hallar o pretender realizar auditorías de esta naturaleza, ¿no? Y otra vez, nada más para cerrar, igual esto se va un poco, pero vino a mí ahora que estaba respondiendo, bueno, también como en la administración pública los servidores persiguen diferentes valores como eficiencia, justicia, equidad, también habría que medirlos con esa carga valorativa, ¿no? Y otra vez, ¿cómo mides valores, no? Y ahí entramos en el texto de Deborah Stone, por ejemplo, ¿no? De paradojas. Hay diferentes tipos de equidades, ¿no? Hay diferentes tipos de eficiencia. ¿Desde cuál vas a medir? ¿Desde cuál se va a hacer esta automatización? Puede ser injusta a veces, ¿no? Puede ser que la medición que estamos proponiendo no capture la realidad porque lo estamos viendo desde otra conceptualización, ¿no? Desde otra forma de entender la equidad, y puede ser que no estemos
evaluando correctamente una persona que tiene un impacto, ¿no? Solo que no lo está haciendo desde nuestra visión. Añadiría, dicho esto, sin embargo, que no significaría que en ciertas partes del proceso de auditorías del desempeño no se puedan utilizar instrumentos de inteligencia artificial que ayuden al procesamiento de información, el encontrar patrones. Por ejemplo, se pueden utilizar mecanismos de inteligencia artificial para analizar patrones de riesgos de corrupción, ¿no? O de otro tipo de riesgos, de fallas de normativas, en el cual entonces no necesariamente se automatizaría el proceso completo, pero sí podría ser auxiliar en partes del mecanismo, por llamarle de alguna manera, de auditoría del desempeño, ¿no? Pues, sí, solamente creo que es un punto muy importante ese que mencionas, profe. Creo que sí, la automatización quizá parece que no es la opción, pero una vez más, estos mecanismos de inteligencia ayudan a evaluar o hacer auditorías de manera más sencilla en algunos rubros, y a través de eso, con el apoyo ya de un auditor forense o un investigador, es mucho más sencillo. Ya identificaste patrones y ya solamente es cuestión de ir y dar una revisada, ¿no? Ayuda muchísimo a la eficiencia quizá del proceso, y es un gran punto, sí. Sí, bueno, y sí, tomaba este ejemplo de la auditoría de desempeño porque al final de cuentas lo que ocurre es justamente esto, es una divergencia sobre las partes involucradas que definen los fines, ¿no? Si, supongamos la Secretaría de Movilidad y Transporte va a tener una evaluación de desempeño, pues entonces la Secretaría de Movilidad y Transporte define cuál es, cómo debería de medirse su desempeño de acuerdo con los mandatos que tiene en la reglamentación, ¿no? Los mandatos que rigen su operación. Al mismo tiempo, la auditoría utiliza los mandatos para hacer su propia interpretación de cuál es el desempeño que está teniendo, que debería tener la Secretaría de Movilidad y Transporte. Y yo creo que lo abordó muy bien, estos desacuerdos que hay sobre los fines, vuelve este tipo de análisis y de evaluación, pues, casuístico, ¿no? Donde se tiene que evaluar ese concepto caso por caso y siempre va a variar. Y la implicación que tiene que el concepto varíe, es que quiere decir que entonces la información que vas a recuperar para hacer la evaluación va a ser siempre diferente. Entonces, en ese contexto de volatilidad, digamos, en la definición, y además la información o los datos que requieres para sustentar dicha evaluación, digamos que se encuentra en incapacidad, pues, de la utilización de inteligencia artificial para. Bueno, pues hasta aquí concluimos la primera parte de esta sesión número 5, implicaciones de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Como ven, se puso bastante buena la discusión, así que los invitamos a que se continúen con la segunda parte del curso, la sesión 5B, en el siguiente video.